Saludos a través del canal 12. Iniciando la semana y la maestra Horta, una mujer de ley, nos tiene un tema muy importante, amiga. Hay que poner mucha atención. Testamento público cerrado. Pau, adelante. Una de las formas de vivir tranquilos, ya lo hemos repetido infinidad de veces, es preparar todo para cuando no estemos. Y también si queremos llevarlo con la mayor discreción del mundo. Y para eso, ¿quién mejor que explicarnos que Male, la maestra Horta? Bienvenida nuevamente. Gracias, pues seguimos. Testamento público cerrado. Seguimos con el testamento en este mes de septiembre, que están las jornadas notariales y que además invitamos a nuestras amigas a que hagan su testamento porque hoy les va a salir mucho más barato que en cualquier otra época del año. En septiembre sale, pero a la mitad o a la tercera parte del precio. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que es el testamento público cerrado. Les aseguro que ni sabían cuál era, pero sí existe. En este testamento público cerrado se hace ante notario, pero lo que hacemos es, personalmente uno, ya sea en máquina, en computadora o escrito, hace su testamento, lo que uno quiera, como se distribuyan sus bienes, lo mete en un sobrecito, se lleva 2 testigos y se va con el notario. Y le dice al notario: señor notario, te vengo a informar que en este sobre está contenido mi testamento. Y entonces el notario hace una escritura en donde dice: vino el señor fulanito de tal y me dijo que aquí venía su testamento, y trajo a sus testigos que dijeron que efectivamente ahí estaba su testamento. Entonces lo sella el notario, ese sobre cerrado lo sella, y queda el protocolo, la escritura, en donde yo manifesté que pues ahí estaba mi testamento. Entonces me llevo mi sobre, y el sobre lo puede tener cualquier persona, pero siempre y cuando no lo abra, porque si en el testamento público cerrado, por eso se llama público cerrado, si alguien lo abre, se invalida. Solamente se puede abrir cuando ya falleció el testador, es la única ocasión. Y eso es muy interesante porque, como decías, Pau, efectivamente, así nadie se está peleando porque nadie sabe qué es lo que hay. ¿Y qué tal? Y le estoy diciendo a todos: trátenme bien, porque si no los borro del testamento. Que realmente ¿verdad? No saben quién es el que está en ese testamento, ¿no? Es muy interesante. Ahora, la característica de este testamento es que solamente yo, testador, sé su contenido, ni los testigos, porque los testigos nada más firman de que efectivamente yo les dije que ahí estaba mi testamento. Y es lo que llamamos nosotros en derecho un testamento imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque lo tengo que llevar con el juez y el juez tiene que investigar a ver si no hay otro testamento, y además al abrirlo tiene que ver si efectivamente es una disposición testamentaria, porque qué tal si se me ocurrió escribir una canción en el sobre, poema, ¿verdad? ¿No? O un poema, claro, y entonces pues no hay testamento, por eso se llama imperfecto justamente. Pero ya cuando lo abren y ven que efectivamente ahí estoy designando albacea, ahí estoy designando a mis herederos, a mis legatarios, estoy dando instrucciones para después de mi muerte, entonces sí, ya se declara válidamente, se declara formalmente testamento, y ya se empieza la sucesión testamentaria. Fíjate, esto es muy adecuado. Ahora, actualmente este tipo de testamentos tiende a desaparecer, porque como que a la gente no muy le gusta tener todo guardadito y secretito, aunque yo creo que sí debiera ser, ¿no? De una discreción yo creo que siempre es recomendable, sobre todo para no mover pasiones que generalmente el dinero o desafortunadamente hace que se mueva. Ahora, lo interesante también es que los testigos, quienes fueron a depositar el testamento con el notario junto con el testador, no pueden ser beneficiarios en el testamento. Ellos no, o sea, tienen que ser personas totalmente ajenas a los beneficiados en el testamento. ¿Por qué? Porque si no se prestaría alguna manipulación. El testamento lo pueden hacer, por ejemplo, no sé, ahorita en cualquier medio electrónico, mecánico, ¿no? Lo hago en mi computadora, lo corrijo, lo imprimo, lo firmo, eso sí es muy importante, lo tengo que firmar, y si no sé firmar, pues le pongo mi huella también, y entonces ya se guarda. ¿Y por qué digo que no sé firmar? Porque sí puede ser que yo tenga el conocimiento, pero que por alguna disfunción física no lo pueda hacer, como es el caso de las personas mayores que tienen Parkinson, que no pueden firmar porque ya no tienen el control de la mano, pero sí pueden poner su huella, y con eso es suficiente, ya no hay ningún problema, ¿no? Y sobre todo a las personas mayores
que están haciendo este tipo de testamento, pues la verdad eso les recomendamos, ¿no? Usted diga a quién quiere que se le queden sus bienes para que no deje que sea otro el que decida por usted. ¿Por qué? Porque cuando yo no dicto mi testamento, entonces la ley entra a suplir mi voluntad y es lo que se llama la sucesión legítima. Cuando dice, bueno, como tú no dijiste a quién le damos los bienes, entonces, pues las personas más cercanas a ti, ¿quiénes son las más cercanas? Pues tu cónyuge, tu concubino, tus hijos, tus padres, y así poco a poco se va alejando según haya menor cercanía en cuanto al grado familiar que se tenga con el testador. Entonces, este testamento público cerrado tiene como característica que si abres el sobre, se invalidó todo, ya no hay testamento, ¿sí? Lo que se me hace un poquito riesgoso es si se pierde. O sea, como nada más hay uno. Ahí sí, si se pierde, pues ya no hubo testamento. Maestra, ¿cuánto tiempo después, posterior a la muerte, es que debe de pasar para poder nosotros hacer válido el testamento? No hay un término. La ley establece que a los 10 días de que fallece una persona se tiene que iniciar el procedimiento sucesorio. Okay. Pero, pues pueden pasar 10 años y no pasa nada, o sea, no se pierde el derecho, sino se puede actualizar y entonces ya se inicia el procedimiento. Este es un tema que se ha discutido mucho, porque dice, no, es que a los 10 años o a los 5 años ya se queda la beneficencia con los bienes. No es cierto, eso no es cierto. A menos que no haya ningún familiar cercano, bueno, pues entonces sí ya entra el DIF, no la beneficencia pública como antes, porque también ya se modificó el Código del Distrito Federal respecto de esto, ¿no? Antes sí era distinto, antes era la beneficencia pública, ahora es el DIF, y en algunos estados de la República es la universidad o el fisco o el gobierno, depende de la entidad. Por eso, si nuestras amigas tienen duda, pues que nos llamen y ya les decimos en su estado cómo se regula. Muchísimas gracias, maestra, de verdad, por siempre, dar respuesta a todas nuestras dudas. Y ha llegado el momento de despedir el programa, así que nos vamos del otro lado de la casa. Gracias, maestra.